6 minutos pasaron de las 13 horas y estamos aquí con Mabel Remón, que hoy la verdad que hemos tenido un programa muy jugoso, la verdad, con mucha información, mucha historia, muchas cosas lindas para compartir con los oyentes. Y además queremos agradecerle al llamado especial de María Eugenia Caram, que nos mandó un gran abrazo a las dos. Y yo quiero confesarles que en este momento, como intérprete en lengua de señas, está Elizabeth Arguiniena, que lo pueden ver a través de nuestra web www.lavidaespecial.com.ar en el link transmisión en vivo. Elizabeth justamente llegó a nosotros gracias a María Eugenia Caram, así que eternamente agradecidos de contar aquí en el programa con Elizabeth y este puente que posibilitó María Eugenia, así que muchísimas gracias a las dos por esto y a los oyentes y los televidentes, los usuarios de internet que también disfrutan de esto. Un gran beso a María Eugenia, querida. Compañera de tantas eventos. De tantas, sí. Siempre ahí presente María Eugenia, además compartiendo toda la información para todos. Uh-huh. Sigue aumentando la temperatura. Te digo que cuando salgamos de acá nos derretimos en la puerta. Sí, y la temperatura hace un rato acá, si bien para mí fue muy difícil decir todo lo que dije sobre el tema de la lengua, yo siempre he velado para mí misma, no sé si para el resto, una sociedad inclusiva y no compartimentalizada. Porque justamente lo que me enseñaron los sordos y los de mi familia es a estar incluida. No había divisiones en mi casa ni de sordos ni de oyentes, éramos personas todos, no éramos los unos y los otros, éramos nosotros y trabajábamos tan unidos y tan bellamente. Fui muy feliz, a pesar de lo que los oyentes pensaran, que solo me enteré que tenía que ser infeliz en la adolescencia cuando me lo dijeron, que no me fue sencillo en el día de hoy tener que decir lo que están peticionando. Es correcto, pero no el modo en que se hace. Me parece maravilloso que hayan podido hacer una marcha. Eso habla muy bien de la unión y de lo que han logrado. Tienen que lograr mucho más cosas, pero no solo las personas sordas, sino las oyentes también, en cuanto a la información que le dan a las personas sordas. Porque si no es una frustración constante, y ese es el dolor que yo siento. La verdad no le gusta a nadie, no tengo la única verdad, desde luego, pero sí conocemos lo que son las normas, o medianamente cómo se debe normar. Y que aparezca situaciones que son de pronto que pueden entrar en una reglamentación, uh-huh. Que pueden entrar en una reglamentación, que aparezcan en el cuerpo de la ley. Perdón. Ese tipo de cosas que se tiene que trabajar con las personas de la comunidad para que puedan comprender cómo funciona el sistema legal argentino. ¿Todo bien? Todo bien, discúlpenme, pero voy a tener que tomar mi jarabe que me dejó el doctor De Santis, porque la verdad es que no puedo más de la garganta. Así que disculpen esto, pero bueno, ¿qué va a ser? Vos seguís hablando. Esto es así. Esto es así, así que la grabación... En vivo y todo perfecto. Todo vale. Lo que acababa de mencionar es que no me es sencillo, y mucho menos hablando con las personas sordas amigas, que tengo muchas, incluso también personas con discapacidad auditiva, que son profesionales en otras áreas, y que podemos entender. Es muy difícil para aquellos que han recibido una educación tan cerrada, pretender que de adultos sean abiertos. Entonces, no siempre responsabilicemos a cómo lo piden, ¿no?
sino a quién los formó. Y lo mismo ocurre en el campo docente, quién forma a los docentes, es decir, dónde está el origen de esta situación. Y el origen de cada situación es el núcleo más pequeño, que es la familia. Siempre es una familia la que motiva y forma, como me ha ocurrido a mí. Exacto. Ni más ni menos. No fue ni la universidad ni la escuela, fue mi propia familia. Y en ese caso, por eso no me fue sencillo tener que decir, no, miren, muchachos, es correcto que pidan una ley que reconozca el uso de la lengua de señas en el territorio argentino, la lengua de señas argentina en el territorio argentino. Lo que no puede ser es una lengua oficial, porque el español no lo es. Y también es correcto que quieran crear un instituto que norme esa lengua, pero ese instituto tiene que depender o del Estado o de un privado, pero no puede ser mixto, porque si no las demás institutos son los dos puntos. Y hay otras cuestiones en la ley que la acabamos de ver, como por ejemplo que se permita su uso en público o en privado. Nadie lo prohíbe tampoco. Cada uno en su casa y en la calle y donde sea habla el idioma que desea hablar. El punto es, el que habla una lengua minoritaria no accede a la lengua del poder. Y esto es un grado de dependencia absoluto. Es absolutamente necesario para un niño, si se le facilita con discapacidad auditiva, aprender el castellano a través de la lengua de señas. Bienvenido sea, pero el castellano tiene que estar presente porque es la lengua de la mayoría. Y sin esa lengua no accede a los diferentes espacios. No estoy hablando de oralidad, estoy hablando de lectoescritura. Mi padre era conocedor de 6 idiomas, con la lengua de señas, 5 idiomas y la lengua de señas. Lectoescritura, simplemente con lectoescritura. Él en su país, en Bélgica, hay 3 idiomas oficiales. Después le sumó el castellano y el inglés, que lo aprendió desde el francés. O sea, tengo sus libros todavía. Y además la lengua de señas, por supuesto. Y nadie le pidió que los hable oralmente, por supuesto, pero sí que lo sepa leer y escribir. Y él tuvo la suerte y la fortuna de leer filosofía sin traducción, los filósofos franceses, o bueno, la lectura que él tenía desde su fuente, sin necesidad de recurrir a una traducción. Sería muy bueno que para las personas con discapacidad auditiva pudiesen leer desde su primer fuente un texto en castellano, sin tener que ser interpretados. Porque así ellos mismos pueden opinar, y no que un tercero opine a través de una, o como cualquier intérprete, y la persona que está interpretando en este momento, también me puede decir, y todos los que hacemos traducción e interpretación, siempre hay un grado de subjetividad de nuestra parte en el momento de hacer una interpretación. Es inevitable, no podemos descartar el cuerpo, no somos máquinas. No, aparte justamente porque no es el español señado, digamos, no es palabra por palabra, sino es por la idea. Exactamente, es una interpretación, como tal cual lo dice la palabra. En el caso de una interpretación simultánea, en tribunales se da también traducción, porque hay escritos de personas sordas que deben ser traducidos, porque escriben de acuerdo a cómo señan. Y esas traducciones son las que tienen que plasmarse después en la pericia, con un informe pericial. Ese es un tema también que justamente no lo tocamos, y es importante, que vos hablabas de la lectoescritura, que es fundamental como formación de todos y es necesaria, porque está reconocido que muchísimas personas con discapacidad auditiva o personas sordas no saben leer y escribir, ¿no es cierto? Castellano. Sí. Entonces, que es tan importante la formación de todos, es justamente en esto para, como vos decías, generar sus propias opiniones y poder transmitir. Ahora, aún así, estando oralizados, como hablábamos del caso de hoy, o sabiendo escribir, están dentro de esta posibilidad de que escriben cómo lo vivencian, cómo lo viven, y la realidad es que después necesita de todas maneras esa interpretación. Una traducción.
en este caso, al ser escrito, es una traducción. Y eso ocurre en muchos juzgados, muchos juzgados. El punto es, porque un ejemplo también de lo que estábamos diciendo recién, son los pueblos originarios. ¿Cuánto les cuesta a los que hablan solo su lengua poder acceder a algún estudio superior? O algún estudio, ni siquiera hablamos de superior, de clase media, deben aprender castellano para poder acceder. Porque es la lengua que habla la mayoría, aunque no sea el idioma oficial, es un acuerdo tácito, esto se habla. Si las personas con discapacidad auditiva no se les explica desde muy pequeños que acceder a la lengua del país en el que han nacido puede ser hecha a través de la lengua de señas, que eso es lo más importante para que pueda expresarse a plenitud un niño con discapacidad auditiva, la lengua de señas es la mejor herramienta. Pero a posteriori tiene que aprender la lengua del país en el que ha nacido. Si no, no van a adecuar toda la lengua de la mayoría de las personas hablantes de un idioma determinado a un grupo minoritario. Se ve claramente en el uso con los pueblos originarios. Sí, además, yo, mientras que vos hablabas, pensaba en todas aquellas personas que, por ejemplo, decía el otro día el profesor Battistelli de Mendoza, Luis, no hay problemas con la universidad porque en realidad al momento de tomar los exámenes, cuando es oral y escrito, digo, pero a ver si hay un plan justamente de la universidad, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, para poder hacer accesibles las carreras. No puede ser que alguien esté tomando exámenes que para el resto pueden llegar a ser oral y escrito, a una persona sorda le pidan que sea oral, porque digamos el problema es que estaba en que si el intérprete dice realmente lo que está diciendo la persona o no, digamos, porque como estudió la carrera junto con con él. Claro, ese es otro tema. En la universidad hay carreras en que sería muy costoso la inserción de una cosa es el intérprete como apoyo y otra que interprete una materia en particular. Si alguien quiere estudiar ingeniería, que hay ingenieros sordos, es muy difícil interpretar algunas materias, no sé, análisis matemático 2. ¿Cuánto hay que pagar? Claro, pero además cuánto hay que pagarle a ese intérprete que tiene una titulación superior al propio docente de la cátedra. Es decir, no solo tiene que saber de análisis matemático 2, sino además saber o ser intérprete de lengua de señas. O sea, tiene 2 titulaciones que el titular de cátedra no tiene, entonces lo tiene que superar en su ámbito. Es decir, estas incongruencias que se tienen que solucionar en la escuela primaria, no en la universidad. El cambio se tiene que dar en la escuela inicial, desde la escuela inicial. Cuando el alumno, no me gusta decir alumno, con el estudiante sordo, con el estudiante con discapacidad auditiva, tiene que, si bien yo adhiero al sistema de que a través de la lengua de señas puede aprender la cantidad de idiomas que desee, cuando aprende bien castellano, en una secundaria va a estar mucho mejor preparado y en una universidad va a tener mayor conocimiento del castellano. Esto no se da en nuestro sistema todavía. No sé si en algún pueblo, no lo conozco porque uno, si bien conoce mucho de nuestro país, pero no tan profundamente. En otros países sí se da con esta modalidad. Entonces encontramos estudiantes o docentes sordos en las universidades. Bueno, docentes sordos, imagínate. Cuesta encontrar alumnos, estudiantes sordos en la universidad, un profesor. Sí, en otros países se da y lo hemos visto y hemos trabajado con ellos. Y es maravilloso porque ellos le dan tanto a sordos como a oyentes, sin distinción. Y esto se llama inclusión, ¿no? Y poder llegar a desarrollar porque si no la frustración para el estudiante es muy alta. Terminar una carrera con no es sencillo, ni para la persona que vaya a interpretar, ni para el estudiante.
Sí, es verdad esto, ¿no? Además, también hay otras metodologías, perdón, claro, o tecnologías, está el subtitulado directo que se pueden implementar en el aula, que allí quedan grabadas las palabras del docente, que pueden ser apuntes, incluso estoy tirando una posibilidad, ideas que pueden ser los apuntes para el resto de los alumnos. Ahora todos van a querer tener un todos compañero. van a querer tener un compañero con discapacidad auditiva para subtitular el... Tal cual, y tener todo grabado. Claro, tener todo grabado, una maravilla. El otro día, justamente, por otra discapacidad que tenía que ver con la discapacidad visual, la doctora Isabel Ramos Barde justamente contaba que a ella le pedían siempre los apuntes, pues claro, ella lo tenía todo grabado. Ya lo grababa y lo desgrababa con su mamá, y entonces así el resto le pedían los apuntes. Le pedían y eran precisos, no, absolutamente exacto. Totalmente, nadie se había equivocado en tomar ni el punto ni la coma. Así que bueno, pero esta es otra modalidad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué profesional egresa entonces? Una persona con discapacidad auditiva o con discapacidad visual egresa un profesional que puede interactuar con el resto de la comunidad sin necesidad permanente de apoyo. Y allí sí entramos en lo que dice la convención, la autonomía. Si no, siguen dependiendo de... Exacto. Por eso este joven que hablábamos el día 3 de diciembre, Jonathan, una maravilla, la soltura con que él podía estar en los dos grupos fue maravilloso, pero eso lo hizo la familia. La familia, este chico está perfectamente oralizado, aunque tenga voz y tonalidad de sordo, de persona sorda, él sabe que está estructurando diferente la lengua cuando habla castellano y puede hablar lengua de señas simultáneamente. Me parece que tiene un futuro muy bueno. Por supuesto, claro que sí. Como deportista también, él quiere ser profesor de educación física. En realidad lo que quiera. Lo que quiera. Lo que quiera, porque así es, ¿no? O sea, uno puede hacer en la vida lo que quiere y el único techo lo pone uno mismo. Así es. Así que la realidad es que depende de cada uno. Tampoco transferirle la responsabilidad al otro. O sea, que por tu culpa no pude... Qué tema importante. Esto ocurre mucho dentro de las personas con discapacidad auditiva, la transferencia de la responsabilidad. Justamente uno de los puntos de esa transferencia de responsabilidad que se dan los juzgados, él me dijo que haga, ocurre por el tema de la lengua. Porque en los grupos, a veces delictivos, dentro de los cuales ellos se movilizan, depende qué tipo de amigos tienen, como cualquier otra persona exactamente, él me dijo que yo lo haga. ¿Pero por qué? ¿Y por qué él habla? ¿Pero él habla qué? Castellano habla, vos hablas lengua de señas. Esta situación de dependencia hacia la lengua de la mayoría se ve hasta en esta instancia. Y es grave, porque generalmente es la persona con discapacidad que queda detenida, no el resto del grupo. Bueno, los demás pueden escapar con mayor facilidad, ¿no? Seguro, sobre todo porque pueden escucharse al patrullero. Eso es cierto, ¿no? Y lamentable también, pero bueno, es sobre lo que estamos, digamos, hay que trabajar tanto. Desde ustedes, desde el programa, lo están haciendo y muy bien. Y la verdad que felicitaciones, gracias por estar hoy con nosotros. Nuestra amiga nos abandonó, pero la audiencia era mucho más importante y tiene derecho. Así es. Tiene derecho. ¿Qué? Pobre, sí, llamó que no puede llegar, pero viene en camino, así que va a venir para el brindis. Lo más importante. Pero no, lo más importante es ustedes y la presencia de ustedes y todos los que están detrás, que algunos sí se ven, como por ejemplo los que están interpretando, y los que están aquí detrás, sí, por favor, todos. Que nos soportan. Sí, la verdad, somos un equipo y nuestras realmente distracciones. Todo. Y bueno, María Silvia, que está viniendo, la verdad que obviamente la audiencia ella le dio el lugar que correspondía y el espacio y el tiempo que esta gente necesitaba como una buena jueza de familia. Así que, Mabel, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. No te preocupes, no te voy a abandonar.
vamos a estar juntas, así que... Gracias. Y a todas las personas con discapacidad auditiva, mi más profundo amor y respeto desde lo que mi familia me enseñó. Gracias. Muchísimas gracias. Estábamos dialogando y compartiendo hoy un día maravilloso en conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad con Mabel Remón, que es un lujo tenerla con nosotros. Vamos ya al corte. Sí, me están haciendo señas acá del otro lado. Ya te tenés Otras señas. Otras señas. Esa la aprendí, mira, no necesito intérprete para eso.